La cetrería es el arte, ciencia y deporte de cazar piezas silvestres en su medio natural con aves de presas entrenadas. No es solo una modalidad más de cacería, es un arte vivo que está recuperando rápidamente su popularidad entre aquellos que tienen un genuino interés por la conservación de las rapaces, la cacería deportiva y el uso racional, sostenible y sustentable de los recursos naturales renovables. Cazar con aves de presa es algo más que llevar un pájaro entrenado al campo para que capture animales silvestres. En realidad, es una forma de vida y de filosofía sobre la naturaleza, enriquecida por siglos de tradición. Es, en esencia, un gran esfuerzo, consciente y constante por conservar y aprovechar a través de un arte milenario a la vida silvestre. Existen muchas asociaciones y ONG de cetrería en todo el mundo, pero sin lugar a dudas, AICA, la Asociación Latinoamericana de Cetrería y Conservación Ambiental, es la más importante y grande en Latinoamérica. La IAF, que es la Asociación Internacional de Halconería y Conservación de Aves de Presa, brinda un papel muy importante al Comité Cultural e Inmaterial de la UNESCO y es también miembro activo de la IUCN, que es la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza. Año tras año, el 16 de noviembre se celebra el Día Mundial de la Cetrería, conmemorando ese otro 16 de noviembre de 2010 en el que la cetrería fue declarada por la UNESCO Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad. La práctica de la cetrería tiene más de 5.000 años de existencia. En las campañas militares de los grandes khans se practicaba la cetrería para proveer alimentos a sus guerreros, mientras que los militares aprovechaban cualquier oportunidad para practicarla como deporte. También tenemos pruebas de su práctica en el antiguo Egipto. Es del conocimiento de todos nosotros la veneración y fascinación de esta cultura por los halcones. La cetrería en China ocupó un papel muy importante. Existen restos históricos en la literatura y porcelanas que la describen en la familia imperial y en la gente común. La cetrería en la India aparece 600 años antes de Cristo. Se hizo especialmente popular en la nobleza y también se consideraba un instrumento de sustento de la vida de los habitantes del desierto. En Arabia se practicó ampliamente 3.500 años antes de Cristo y desde entonces ya tenemos pruebas de que los cetreros siempre hemos sido conservacionistas. Los babilonios crearon reservas o cotos de caza para poder practicarla. El propio Corán incluye un verso relacionado con la cetrería que permite su práctica como método de caza. La cetrería se considera un símbolo de la civilización de esta región. La cetrería en América es relativamente nueva. Fue introducida en el segundo viaje de Cristóbal Colón a nuestro continente en 1493. En la Edad Media, periodo comprendido entre el siglo V y el siglo XV, es considerada como la época de oro de la cetrería y nos sirve para demostrar ampliamente la importancia de la cetrería en la historia del hombre. Y recuerden que en esa época de la historia el uso de las armas de fuego no estaba nada extendido y por tanto la cetrería era un recurso para obtener proteínas del campo, bien para el propio cazador, bien para la familia e incluso para el ejército. Todo era cuestión de proponérselo y cazar con las aves de presa. Pero llegó a fascinar tanto a la realeza que era practicado por los nobles, príncipes y monarcas. Por eso es que la cetrería ha sido calificada como arte de reyes. Todo miembro de la nobleza o de la realeza quería verse inmortalizado en un cuadro con su ave en el puño. Existen numerosas obras de arte, pinturas, esculturas, grabados, tapices, relieves, joyas, vitros mosaicos, etc., que están expuestas en palacios y museos de todo el mundo, dando fe de la importancia y de la grandeza de la cetrería. Las aves de cetrería también tuvieron un lugar muy destacado en las relaciones diplomáticas internacionales. Eran regalos de estado entre monarcas y emperadores de todo el mundo y muy, muy apreciadas. El emperador
Carlos I de España y V de Alemania, otorgó la cesión a perpetuidad de la isla de Malta a los caballeros hospitalarios de la Orden de San Juan, con la condición de que cada año le entregaran 6 caballos árabes elegidos entre los más bellos y 12 de sus mejores halcones. Pero no debemos dejar de mencionar al clero, que también estaba obsesionado por la cetrería, y hasta santificaron a algunos de ellos. La religión católica no fue ajena a este apasionamiento, e incluso los obispos decían misa con sus aves sobre el altar durante la liturgia, listos para salir corriendo a cazar en cuanto terminaban la homilía. Otra aportación de los heteros de esta época, y que muy pocos saben, es que ellos dieron origen a las razas de perros de muestra. Con la introducción de la altanería, que es una modalidad de vuelo en cetrería, en Europa surge la necesidad entre los cetreros de fijar la muestra con los perros de caza, y entonces se empiezan a desarrollar algunas razas de perros que pueden localizar a las presas sin espantarlas y que también logran bloquearlas sin levantarlas. Estos antiguos perros fueron el origen de todas las razas de perros de muestra actuales: bracos, pointers, setters, springers y por supuesto el spaniel. Esto ha quedado muy bien documentado por John Caius en Of English Dogs, en 1570, primera obra mundial enciclopédica sobre los perros. Essa pequena revisão histórica nos mostra que o amor e o respeito do falcoeiro pelas aves de rapina sempre nos obrigou a protegê-las. Graças aos falcoeiros da Idade Média, pela primeira vez na história, o comércio e a venda de falcões, ações e outras aves de falcoaria foram regulamentados com regras muito restritas, sendo necessárias licenças e autorizações para captura e embarque e transporte. As faturas devem estar bem claras y específicas. También aparecieron las primeras leyes de protección ambiental. Los francos establecían una multa de 3 sueldos para quien robara un azor. El emperador Carlomagno estableció: aquel que robe o mate un halcón útil para cazar las grullas debe dar otro tan bueno y pagar 6 dineros. Y quien robe huevos de azor pagará 30 maravedíes. Y si no los puede pagar, que se le corte una mano. En este punto, con mucho orgullo, mencionamos a la reina Leonora de Arborea, quien vivió de 1340 a 1404. Fue una de los últimos jueces sardos y la heroína más renombrada de Cerdeña. Una reina cetrera excepcional, defensora y protectora de los Azores y de los halcones. Promulgó la Carta de Lowe, considerada uno de los primeros ejemplos de constitución en el mundo, y ahí incluía la protección de las aves de cetrería. Como reseña en su artículo 87, de Azores, ordenamos que nadie pueda sacar un azor o un halcón de nido, y quien lo haga deberá devolverlo al gobernador o pagar una multa de 5 liras. En 1836, el general La Marmora descubrió en la Cerdeña una nueva especie de halcón, nombrándolo el halcón de la reina o halcón de Leonor, Falco Eleonorae, en honor a la reina cetrera, quien siempre se preocupó de proteger a los Azores y a halcones de esa hermosa isla. También, gracias a la cetrería, aparecen los primeros tratados de medicina veterinaria en Europa medieval. Estos son testimonios tempranos de la atención médica prestada a los animales. El más antiguo de estos primeros tratados latinos es el llamado Anónimo de Vercelli del siglo IX. Le sigue el Liber Accipitrum, atribuido a Grimaldo en el siglo XI. Federico II de Hohenstaufen, sacro emperador romano germánico, rey de Sicilia y Jerusalén, que vivió de 1194 a 1250, el monarca más erudito y políglota de todos los tiempos, mecenas de sabios y promotor de la cultura y el conocimiento, fue un apasionado cetrero cuya única máxima de vida fue, abro comillas, un día sin cetrería es un día perdido. Federico II amaba las aves de presa y llegó a experimentar la incubación artificial e incluso intentó la cría en cautividad.
Escribe de arte venandi cum avibus, el arte de la cetrería, obra cumbre del conocimiento cetrero que consta de 6 libros. El primero, un completísimo tratado de ornitología publicado en Europa, sobre el estudio de las aves en todos sus detalles, esqueleto, plumaje muda, alimentación, reproducción. Este tomo es considerado el primer tratado de ornitología y fue escrito por un cetrero. Por tanto, la cetrería en la Edad Media no solo fue el deporte y el arte más conocido por todas las cortes reales, sino que también este arte sinergético ayudó en la creación de las primeras leyes de conservación ambiental, también que ayudó en la creación de las primeras leyes de comercio sustentable de fauna exótica. A su vez, en esta época, se crearon los primeros tratados de medicina veterinaria y zootecnia, y aún mejor, gracias a este arte sinergético, naciones pudieron consolidarse, compartir conocimiento entre ellas mismas e incluso entre continentes enteros. Los cetreros por naturaleza estamos comprometidos con la conservación. Existen muchísimos aportes del cetrero a la conservación en todas sus áreas en cuanto a la preservación de especies. De peregrine fauna, por ejemplo, cuando las poblaciones de halcón peregrino disminuyeron drásticamente entre 1950 y 1960 debido al uso generalizado del DDT, los halcones peregrinos se extinguieron en el este de Estados Unidos y se estimó que quedaban menos de 40 parejas al oeste del país. El Dr. Tom Kay, ornitólogo y cetrero de toda la vida, junto con otros biólogos y cetreros, trabajaron para prohibir el DDT. Así fue como en 1970 fundó The Peregrine Fauna, y gracias a la visión de un cetrero, en 1999 eliminó de la lista de extinción al halcón peregrino en Estados Unidos. Esta organização, nas últimas 5 décadas, tem trabalhado com mais de 100 espécies em mais de 65 países do mundo. Muitas espécies, como o falcão de Maurício, o falcão aplomado do norte, abutres asiáticos, o condor californiano, entre várias outras espécies, estão prosperando graças ao trabalho deles. El Plan Mundial de Acción del Halcón Sacre es un grupo de trabajo creado para la protección de las rapaces en la Convención de la Conservación de las Especies Migratorias. Este proyecto es una cooperación entre la IAF BirdLife y la UICN. Existe un portal de información en línea financiado y administrado completamente por la IAF. Está diseñado para comunicarse entre cetreros, investigadores, veterinarios, centros educativos, hospitales de halcones en países donde se encuentra distribuido el halcón sacre. También existen programas para la instalación de nidos artificiales y proyectos para prevenir la electrocución. Existen muchos programas de conservación. El problema principal es que no se cuenta con suficientes apoyos económicos. Prácticamente los cetreros tenemos que realizarlos con nuestros propios recursos. Así hemos implementado algunas acciones para proteger a nuestras aves de presa. Las políticas de conservación de algunos gobiernos presentan enormes vacíos. En la ley no existen las pruebas de genotipificación y filiación a través del ADN. Convencidos de la importancia de estas pruebas, algunos cetreros decidimos trabajar en esta área para ayudar a la conservación. Gracias a la cetrería se realizaron las primeras pruebas de ADN en aves de presa en Latinoamérica. Los cetreros queremos demostrar a nuestras autoridades que aunque no nos los exijan, nosotros buscamos estrategias para autorregularnos y evitar en la medida de lo posible el tráfico ilegal de especies. También contribuimos a la conservación de diferentes formas y con diferentes estrategias, pero lo más importante, trabajamos de forma activa para esto. Es de suma importancia confirmar mediante pruebas de ADN, prueba única y 100% fidedigna de que nuestras aves son hijas de los ejemplares pertenecientes a los centros de reproducción en donde ellas fueron adquiridas. Los cetreros no solo protegemos a las aves de presa, nuestra necesidad de aprender y educar nos lleva a diferentes campos de investigación y educación.
respeto y entendimiento de la naturaleza hace de cada cetrero un investigador en mayor o menor grado. Estamos conscientes de la importancia de la investigación científica para poder entender el porqué de la naturaleza y así poder adaptarse a la realidad y mejorar nuestro entorno, proporcionando bienestar a nuestras aves, al medio ambiente y a la sociedad. Dentro del mundo de las aves rapaces, no existe nadie mejor calificado que un cetrero para proveer información. Somos una fuente inagotable de aportaciones de nuevos hechos, datos, explicaciones y problemas. Hemos logrado formar grupos de investigadores científicos con el propósito de otorgar y obtener información relevante y fidedigna que nos permite entender, verificar, corregir o aplicar el conocimiento para solucionar problemas concretos, diseñar herramientas, medicamentos, tecnología y procedimientos. La reproducción de aves de presa en cautividad se ha intentado desde tiempos inmemoriales, pero a partir de los años 80, los cetreros hemos sido líderes en la reproducción de estas aves. La actividad es necesaria para asegurar la producción de aves de presa que requieren los maestros cetreros y las personas que se dedican a las exhibiciones educativas. Uno de los principales objetivos es lograr bajar la presión de la colecta ilegal de los ejemplares silvestres, además de ayudar a la reproducción o reforzamiento de algunas especies a liberar las aves nacidas en cautividad para fortalecer poblaciones silvestres que se encuentran amenazadas por causa de la pérdida o deterioro de su hábitat, caza furtiva y tráfico ilegal. Los cetreros tenemos programas de reproducción que demuestran con hechos que la reproducción en cautividad es una herramienta necesaria para la conservación, además de ayudar a la investigación y enseñanza. Cada día aumentan en el mundo el número de cetreros, rehabilitadores, educadores y reproductores de aves de presa, por lo que también aumentan la necesidad de médicos veterinarios especialistas en estas aves. Muchos veterinarios somos cetreros y hemos sido el pilar principal para poder abordar correctamente al paciente. Hemos aportado diagnósticos, tratamientos, técnicas quirúrgicas e información valiosísima para prevenir enfermedades. No solo somos responsables de la parte médica, sino también nuestra ética cetrera nos obliga a educar y concientizar a los poseedores ilegales de estas aves sobre los problemas a los que se enfrentan y el daño ecológico que están ocasionando al ser cómplices del tráfico ilegal. Una de las labores más importantes de los cetreros para la conservación es el rescate y la rehabilitación. Manejamos correctamente al ave de presa. Conocemos sobre su anatomía, su fisiología, su nutrición, medicina, técnicas quirúrgicas y sobre todo la etología del ave. Entonces, estamos capacitados para ejercitarlas correctamente y poder decidir si reintroducirlas a la naturaleza y apoyar con programas de reforzamiento. No existe ninguna persona con la capacidad y experiencia necesaria para el manejo adecuado de las aves de presa como la tienen los cetreros. Los cetreros desde siempre hemos sido muy cautelosos en compartir nuestro conocimiento con el fin de proteger nuestro arte de aquellos entrometidos que solo tienen un interés pasajero y ausente de toda ética en la práctica, logrando perjudicar la imagen de la cetrería. Sin embargo, cada día aumenta el interés y la mala información sobre métodos, técnicas, alimentación, salud y protección de las aves de presa. Convencidos de la importancia de educar a niños y adultos, algunos cetreros nos dedicamos a difundir el mundo de las rapaces. Desarrollamos talleres y presentaciones de educación ambiental. Presentamos aves que por sus condiciones físicas o mentales ya no pueden ser liberadas, explicándoles el por qué están en esas condiciones y su importancia en el ecosistema. Es de suma importancia detectar a aquel que realmente tenga un interés genuino en aprender cetrería, dirigirlo bajo la tutela de maestros cetreros a practicarla correctamente, respetando y protegiendo al medio ambiente. La cetrería está llena de tradiciones, arte y cultura.
Es la mejor manera de transmitir a nuestras nuevas generaciones la verdadera percepción de la naturaleza, la maravilla de la vida y el equilibrio ecológico. Es darles a nuestros hijos la valiosa oportunidad de entender que somos parte de ella y que podemos vivirla y disfrutarla a través de nuestros sentidos, y no solo por los medios de comunicación en donde muchas veces distorsionan la realidad, creando conflictos innecesarios de lo que realmente es la vida en nuestro planeta. Todo este abanico de experiencias nos hace mejores seres humanos, despierta nuestra sensibilidad y creatividad. Muchos setreros expresan la belleza de la naturaleza a través de la escritura, el sonido y las artes plásticas. La cetrería se ha integrado a la vida diaria del hombre, esta aportando grandes beneficios a la seguridad, salud, economía y educación, siempre de las manos de las buenas prácticas para la conservación. Estos servicios han migrado a diferentes campos de acción como el biocontrol o control biológico, que trata de proponer un depredador como un control natural a una población que está ocasionando grandes daños irreparables a los templos, a los monumentos o a las construcciones, y evita daños en la salud de la población como problemas respiratorios, alergias y otras patologías. Se han usado infinidad de métodos, trampas y venenos y eutanasia para evitar la invasión de aves y pequeños mamíferos, pero solo la cetrería ha demostrado una eficacia rápida y ecológica, permitiendo que no se altere el ciclo de la vida. También han salido beneficiados con la cetrería. Por citar un ejemplo, tenemos a los agricultores, especialmente aquellos que cultivan frutos rojos como las zarzamoras o el blueberry, ya que existen empresas creadas por cetreros en las cuales, mediante el uso de sus aves rapaces, ahuyentan a pardadas de aves que consumen estos frutos, produciendo pérdidas millonarias. También algunos ranchos dedicados a la engorda de ganado suelen tener serios problemas de sobrepoblación de conejos y liebres, que arrasan literalmente con el pasto. De igual forma, la cetrería, con su método más antiguo, disuade correctamente estas sobrepoblaciones. En las bodegas y aduanas donde los productos deben de almacenarse por algún tiempo para su inspección o venta, la cetrería ha sido una práctica inmejorable para mantenerlas libres de la fauna nociva que pueden afectar a la salud del ser humano. Los accidentes aéreos causados por la fauna en los aeropuertos han sido tremendos. Las pérdidas millonarias, pero por sobre todo las pérdidas de vidas humanas. Esto obligó a los gobiernos de todo el mundo a crear leyes internacionales para reducir este riesgo. No solo es obligatorio en aves, también en reptiles, mamíferos y animales ferales. Se usaron diferentes equipos y técnicas, redes, venenos, disparos, cañones y cualquier otra cantidad de inventos, pero ninguno dio resultado. Además, causaban estragos a la naturaleza y no lograban disuadir a estas poblaciones, quienes en cuestión de minutos volvían para apoderarse del terreno. Se buscaron otras alternativas que pudieran dar solución a este tipo de problemáticas y se demostró que el método más eficiente y ecológico es la práctica del milenario arte de la cetrería. Así que cada vez que tomes un avión, recuerda que en tierra hay un equipo de cetreros altamente especializados que trabajan de la mano con la naturaleza y cuya única función es salvaguardar tu vida.